uno de los pocos países del mundo con una producción sustentable y reconocido internacionalmente por la calidad en su producción. Un país con 8 millones de habitantes, que genera alimentos para alimentar a 60 millones de personas en todo el mundo. Un país en donde su sector agropecuario ha sido el principal motor y pilar de su economía y un estandarte de su continuo crecimiento. Un país que, a pesar de haber sufrido los embates de una pandemia mundial, no ha dejado de crecer. Sí, esto y mucho más es Paraguay. En las últimas 4 décadas, la agricultura ha experimentado un importante y dinámico proceso de transformación. La gran expansión de fronteras agrícolas, la introducción de nuevos cultivos, la adhesión de sistemas de trabajo que aportaron mejores y más rentables prácticas, tecnología, maquinarias, innovación. La soja tomó un papel preponderante en la economía del país, transformándose en el principal producto de la agricultura mecanizada paraguaya y el principal generador de divisas para el país. Desde mediados de la década pasada, los principales indicadores macroeconómicos de Paraguay han mostrado una evolución favorable, lo que tiene su principal fundamento en el gran desarrollo de las exportaciones, que lograron alcanzar una participación en el producto de alrededor del 32% entre 2006 y 2015. En 2017, las exportaciones representaron el 36,6% del PIB. En el 2018, la participación de este complejo se ubicó en el 40% de las exportaciones totales. La soja es ampliamente el cultivo más importante en la agricultura paraguaya. Es el que abarca la mayor superficie sembrada, el de mayor volumen producido, el más importante para la generación de divisas del país y el de mayor peso para la economía de Paraguay. ¿Por qué si ganan tanto, pagan tan poco? ¿Por qué reciben beneficios fiscales? ¿Por qué el Estado no controla la evasión fiscal de este sector? ¿Las ganancias son depositadas en paraísos fiscales? Estas son algunas preguntas maliciosas que algunos sectores están queriendo introducir en el pensamiento de una sociedad cada vez más globalizada, pero a su vez menos formada e informada. Tenemos que partirlo de la base que estamos hablando del sector primario, en donde comienza toda la economía. Ahí comienza la historia de la economía de un país. Y más aún en nuestro país que somos prácticamente agrícolas ganaderos, ¿verdad? El agro no aporta nada al país, la producción solamente gana unos pocos y los demás no ganan nada, además no pagan impuestos, y esto en realidad no es así. La agricultura y la ganadería subsisten en un entorno, ¿verdad?, que genera una cadena productiva. Muchas veces uno entra al Banco Central y mira cuánto aporta la agricultura y te va a decir 6%, cuánto aporta la ganadería te va a decir 2%, pero en realidad ese 8% genera otra serie de cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, la agricultura funciona con insumos, que esos insumos son fundamentalmente semillas, fertilizantes, agroquímicos. Un insumo clave, obviamente, que es el campo, ¿verdad? Todos estos productos son proveídos por distintas empresas, pagan impuestos en el momento de ser importados o de ser producidos, como en el caso de la semilla. El agricultor hoy día ya no se diferencia de otro tipo de actividad comercial. Nuestra legislación tributaria hoy abarca en su generalidad a todos los contribuyentes, a todos, por decirte, comerciante, agricultor, ganadero, industrial, es un todo, ¿no es cierto? Y que hoy día se lo denomina bajo el nombre del IRE, Impuesto a la Renta Empresarial. Se comparte mucha información que no es realmente cierta o no tiene un fundamento válido, porque en realidad el agro sí paga impuestos, la ganadería sí paga impuestos desde hace muchos años, que tienen los mismos impuestos prácticamente que
cualquier otro rubro comercial o de servicios. Muchas veces yo me fijo y miro en el ranking de los principales aportantes al fisco la gran cantidad de empresas que son del sector agro, que se encuentran dentro de las principales 100, es bastante importante. Muchas empresas que están colaborando y aportando al fisco a través de la generación de granos, la generación de venta de maquinaria, que tienen un aporte importantísimo al fisco gracias a la venta de tractores, cosechadoras, pulverizadores, que están generando un impacto muy fuerte al sector productivo. Y aparte de eso, las empresas que venden insumos, toda la parte de fitosanitario, insecticidas, herbicidas, fungicidas, que aportan muchísimo dentro de esa gran estructura. Tenemos los impuestos que se originan en el comercio exterior. Una empresa que trae una cosechadora del exterior o que trae insumos agrícolas, agroquímicos, fertilizantes del exterior, ingresa ya pagando mucho impuesto. El aporte en la aduana que se hace para insumos agrícolas y bienes de capital es bastante elevado. Después eso se traslada directamente al productor. El productor es el que al final, al comprar, por ejemplo, el insumo, el fertilizante o la cosechadora, está pagando impuestos, está pagando un 10% de IVA. Entonces, es el productor el que paga, no el importador. El importador desembolsilló en la aduana, recupera con lo que el productor le paga. Y después hay una cadena posterior, todo lo que es el rubro vinculado al transporte, todo lo que es el rubro vinculado a la logística, porque esos granos se van a subir a un camión y se van a llevar a un silo, después se van a llevar a un puerto. En el transporte se paga IVA, en el transporte se paga combustible, el combustible paga selectivo al consumo. Entonces tenemos toda esta cadena de empresas que funcionan y una cantidad de empresas que prestan servicios otra vez a todo esto. Cuando vos sumás todo esto, es una situación bastante importante, estamos hablando alrededor de un 25% de la economía de Paraguay. Si uno va analizando no solamente del productor hacia adelante, sino del productor hacia atrás, uno ahí va a ver lo que es la realidad de lo que es la técnica de la tributación del sector primario. Ese desconocimiento es lo que un poco a la gente le confunde y está teniendo una idea equivocada desde mi punto de vista, ¿verdad? de lo que el productor paga en realidad o de lo que el productor aporta en realidad a la economía. Es la prueba fehaciente que el sector productivo es uno de los principales aportantes a toda esta gran cadena de la gran cadena de impuestos que genera y que mueve un país. El sector agropecuario constituye un sector estratégico al proporcionar los productos básicos para la alimentación, insumos intermedios para la industria, generar divisas para el país a través de la exportación de sus productos y derivados. Es una de las principales actividades económicas que demandan y emplean mano de obra en áreas rurales. Hoy día, es casi imposible siquiera contemplar que el sector agropecuario no está formalizado, siendo que toda la comercialización de la producción se realiza mediante empresas agroexportadoras, cooperativas de producción o exportación directa. En cualquiera de los casos, la compra-venta de productos o insumos sería imposible sin comprobantes o facturas que avalen dicha transacción. El productor agropecuario hoy sí o sí debe emitir una factura legal por la venta de sus productos provenientes del agro. Ninguna cadena formal hoy te va a recibir tu soja, tu venta de ganado, tu venta de servicios en la cuestión de procesamiento de granos, almacenamiento. Todo debes facturarlo, ¿verdad? Y al facturar te estás tributando, ¿verdad? Con lo que es el IVA, con lo que es renta, con toda la estructura. Ya hace años, 20 años por ahí, que estamos obligados a facturar todo lo que tenemos. Estamos facturando lo que invertimos en el campo y después otra vez facturamos lo que sale del campo. En Paraguay, hoy por hoy los productores estamos dando muchos aportes ya en impuestos, ¿verdad? Porque todo lo que compramos se está comprando en forma legal, con facturas y todo eso, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ya hoy en día el productor, con el sistema tributario que tenemos, él está obligado a pedir factura. Porque en el momento que él no pide factura, al final del cierre de su contabilidad, él va a tener que reponer de su bolsillo esa parte que él no pidió factura. Vos tenés la necesidad de tener un cierto nivel de legalidad porque te encontrás con que las cosas te cuestan más caro, ¿verdad? Gran parte de los compradores de los productos agropecuarios son agentes retentores de impuestos. Necesariamente te van a dar valores, te van a dar facturas. El problema que vas a tener es, si vos no haces lo mismo con tu proveedor, el problema que vas a tener es que no vas a poder deducir ese valor, entonces te cuesta más caro, ¿verdad? Te cuesta más caro ser ilegal que ser legal en el sector productivo. Todo lo que el Estado exige, pagamos. Siempre fuimos legal en eso, totalmente transparente. Le invito a que venga a participar acá y que controle mi fin, que controle los impuestos que estamos pagando. Y estamos alrededor de 28%, directa e indirectamente. Pero eso sale así de nuestro bolsillo. Es un 28% y tal vez más. Nosotros aportamos más de 1.000 millones a la SET al año, ¿verdad? Tanto la parte de acopiadora como la parte de producción agrícola. Aparte de eso, al momento que el cliente se acerca al silo para cobrar sus granos, sí o sí, para poder hacer el pago, nosotros necesitamos la factura del cliente. Y automáticamente, al facturar los granos, ese cliente también tiene una retención de IVA, que sí o sí yo soy obligada a retener para pasar a la SET, que es del 10% sobre el valor del IVA. Y también aparte están los impuestos municipales que se abonan en nuestra localidad, ¿verdad? Que tributan los productores no solamente beneficia al gobierno en forma directa, y todo lo que se genera alrededor de eso, ¿no? Porque el agro no solamente tributa al Estado, sino que maquinaria, insumos, lo que gasta en combustible, en comida, en cubierta, en fin, infinidad de cosas. O sea, se genera una gran contribución al final de todo lo que es el ciclo ese. O sea, no es solamente en forma directa que aporta el productor, sino que en forma indirecta creo yo que aporta muchísimo más incluso que lo que es en forma directa, ¿no? Nosotros hace poco estábamos con un apoyo a un sector pequeño productor de la zona de San Pedro. Y lo primero que el productor estaba tratando antes de, porque él vino y nos planteó la posibilidad de entrar a plantar, pero lo primero que él nos dice y nos sorprendió y me dice, yo tengo que hacer primero mi documentación para poder facturar mi grano. Yo necesito abrir mi posibilidad de una manera contable. Entonces imagínate vos, para que un pequeño productor hoy tenga ya esa intención, antes de nada, antes de empezar a plantar, que él esté pensando la posibilidad de tener que abrir su registro en las entidades del Estado para poder facturar después el grano, es bastante importante. Y ahí vos te das cuenta cómo el sector se formaliza. Hoy por hoy tienen que facturar todos sus productos, ¿verdad? Todos trabajando con sus contadores y de todos los papeleos que corresponde, porque sí tenemos que facturar los productos, porque si no, no le vendemos a nadie. No hay un silo que te va a comprar el producto sin que lo factures. A veces nos sentimos preocupados porque nos enteramos o vemos en las redes sociales o ciertas críticas de ciertos sectores que dicen de que el productor no paga impuestos y nosotros estamos avasallados de impuestos ya hoy por hoy. Hoy en día ya no estamos en condiciones de soportar más impuestos todavía. La agricultura está blanqueada, totalmente está transparente y no pagamos una vez nomás impuestos, porque nosotros pagamos fertilizantes, 10% de ellos, todos los agroquímicos, 10%, todo lo que pagamos es 10%. Y luego se factura eso y la factura va el bruto a la contaduría. Y se paga otra vez sobre todo ese bulto. Yo tenía que estar pagando impuestos sobre mi ganancia, no sobre mi inversión. Y si de la cosa del año pasado yo estoy invirtiendo este año, yo ya pagué el 10% y tengo que volver a pagar y volver, porque siempre sobre el bruto se paga. Quisiera que vengan a debatir y participar un poco en la gestión de un agricultor. Quisiera demostrarle a la gente cuánto realmente aporta. Tengo documentos donde figura qué uno paga para producir, qué uno paga para vender. Estoy pensando hoy que un agricultor de granos, no importa si es sojero, maicero, triguero, como se llame, porque hacemos 2 cultivos al año
está aportando el mediano y el grande fácilmente 1 millón de guaraníes por hectárea de cultivo. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra visión en relación a la economía de nuestro país y que la gente se dé cuenta que el agro es de mucha importancia y necesitamos incentivos para que el país en sí produzca más y salga adelante, ¿verdad? No están en regla, pero ahora la mayor parte la coacosona, pero y me a la aroma apoa y me en regla la impuesto oro paga la vamos a la productor ya es a huella y na estado depende a la productor. Jamayante la productor, jamayante la documento ariño más pues estaba ahí de provecho. Ahora de provecho allá oro va por la contadora, esta gente pero un vapo a tractor, un vapo a manual, carpidor, pero me embaité de provecho entero. Amayante que era un vapo en regla. Con frecuencia se afirma que la presión tributaria en el Paraguay es baja, que no alcanza para cubrir los gastos del Estado. Puede que sea cierto, ya que los impuestos son la fuente principal de ingresos del Estado. Pero la pregunta que deriva es, ¿cómo gasta el Estado estas recaudaciones? ¿Es realmente revertido en beneficio del pueblo? Según medios escritos, desde el año 2020, de cada 100 guaraníes que se aportan al fisco en concepto de impuestos, 76 guaraníes van destinados a salarios de funcionarios públicos, que representa aproximadamente 3.000 millones de dólares al año, dinero que sale en un porcentaje muy alto de la actividad agroganadera. A mí lo que me preocupa es el afán recaudatorio de un Estado que lo que no sabe hacer es gastar. Si nosotros miramos desde la reforma del año 2004, ese dinero que ha recaudado el Estado paraguayo, pasando de un presupuesto de más o menos 1.500 millones de dólares en el Estado centralizado a un presupuesto de 8.500 millones de dólares, se ha traducido fundamentalmente en salario. Nunca un ingreso va a ser lo suficiente si es que lo utilizas mal. Si lo malgastas, si no tenés un estricto control sobre tus gastos, podés ganar el doble, el triple, jamás te va a alcanzar. Si no hay un buen control sobre los gastos públicos, es imposible que el dinero alcance. Tenemos un Estado demasiado grande con 380.000 funcionarios públicos y somos un país de una población de 7 millones, tal vez una población económicamente activa de 2 millones, tal vez el sector formal no supera ni los 1 millón. Toda esa carga tributaria está sobre la poca gente que está contribuyendo, siendo que el universo contributivo debería de aumentar. O sea, hacer de que este carro lo podamos estirar entre todos los habitantes. Yo veo que acá por la campaña el gobierno central tenía que aportar más en camino, lo que para nosotros está faltando, camino. Entonces, ver más un poco por la campaña, como dicen, tema de camino. Camino todo tiempo estoy hablando. Yo como empresario, por ejemplo, no puedo gastar lo que no tengo, ¿verdad? Me tengo que, este año con la merma de cosecha que tuvimos, tengo que ajustar un poco el cinturón y tengo que manejarme con lo que hay, ¿verdad? Y creo que el gobierno tiene que actuar de la misma manera. Yo sé que se hace. Tenés 360.000 funcionarios públicos. Esa es la política. Cuando asume alguien, sí o sí arrastra 40, 50, 60.000 personas dentro del Estado. Hizo Lugo, habrá hecho Carte. Me imagino que Marito también, ¿verdad? Cada vez que hay un cambio de bando, ingresa ese monto y se genera cualquier institución con tal de ubicarle a esa gente, ¿verdad? Y yo creería que de esos 360.000, quizás 50.000 son útiles. Tenemos malos servicios de educación, tenemos malos servicios de salud, tenemos un montón de funcionarios
cuya contratación no está vinculada al servicio que le ofrecen al ciudadano, sino hay un patrón político que le tiene que dar trabajo a su votante, ¿verdad? Y esto se nota mucho en años electorales como este que estamos viviendo ahora, donde vemos que en la discusión de presupuesto lo que hay es un incremento de la cantidad de gente que tiene que venir. Entonces, el problema serio del Estado paraguayo no está en el ingreso, el problema serio del Estado paraguayo está en el gasto, ¿verdad? Y en la administración de ese gasto. Realmente nosotros pedimos que el Estado nos devuelva en obras muchos de los impuestos que nosotros aportamos. Queremos que el Estado nos devuelva, pero por sobre todo nos dé seguridad. Seguridad no solo jurídica, sino que la seguridad de las inversiones. Hay muchas unidades o muchos sectores que se están desarrollando, ciudades por ejemplo, o departamentos como San Pedro, donde hay una alta cantidad de tierra, muchas manos de obra, pero tenemos un impacto de seguridad un poco temeroso. La gente tiene miedo de ir a poner industria, la gente tiene miedo de ir a seguir aportando y sembrando en esos campos. Somos un país pequeño, nuestra economía es bastante controlable y a pesar de eso no hacen bien su trabajo de controlar, ¿verdad? O de tratar de optimizar los recursos, ¿verdad? que tienen en la tributación. Entonces, ¿qué hacen? Al sector que está más formalizado o que necesita más formalización, ahí más controlan, ahí más piden documentaciones, mucha burocracia, etc. Nosotros tenemos problemas de cloaca en zonas urbanas de Paraguay. Tenemos problemas serios de electricidad en zonas como el Chaco, por ejemplo, que están frenando el crecimiento, la contratación de gente, el empleo para muchos paraguayos, porque en realidad no hay los recursos necesarios. No se puede llegar todavía a ciertas zonas del país en épocas de lluvia, por ejemplo, porque no tenemos caminos de todo tiempo. Tenemos problemas serios para mover nuestra mercadería en épocas de bajante del río, ¿verdad? O sea, hay mucha inversión todavía que hay que hacer. Gran parte de esa inversión se ha hecho con deuda porque no se pudo hacer la inversión con el ingreso corriente, porque eso se tradujo en funcionarios públicos. El aporte fundamental del sector productivo no solo radica en su aporte en impuestos, sino que funcionan como grandes transformadores de la realidad social de su entorno. Construyen caminos, puentes, escuelas, centros de salud, iglesias, asisten a labores sociales como los bomberos y muchos otros aportes más. Tenemos otros aportes más escondidos, costos ocultos que normalmente solemos hablar, que son la reparación muchas veces de muchos caminos, la reparación de muchos puentes que nos permiten poder salir con nuestro grano, la colaboración dentro de las compañías que están alrededor nuestro, teniendo que ayudarles a que muchas veces les llegue la forma de poder tener una educación más formal, tener un alimento que les pueda dar el sustento diario o darle alguna herramienta productiva para que ellos puedan generar una rentabilidad y llevar a sus hogares. Siempre se dice que el paraguayo es un hombre muy generoso, es cierto. Acá nosotros hay algún problema y colaboramos con el cuerpo bombero, colaboramos cuando se quema una casa, colaboramos cuando hay un enfermo, colaboramos en la escuela. 40 años atrás nosotros construimos puentes, caminos, incluso las comisarías en las comunidades, las escuelas, mediante el trabajo y el sacrificio de los pobladores, ¿verdad? Se logró hacer, no había nada. Los extendidos eléctricos, ¿verdad? Todo a través de la iniciativa privada se logró hacer. Apoyamos la patrullera para combustible, apoyamos los cuerpos bomberos voluntarios, las comilonas para los centros de salud. Todos lados nos estiran y tenemos que de una u otra manera ir colaborando con la sociedad. Si analizamos después el presupuesto del Estado, que no sé, más del 85% se va a sueldo y realmente para lo que debería irse, no hay disponibilidad de dinero. Salud yo no tengo. Tengo que pagarme mi propio seguro médico y costear. Tengo un secretario,
asegurados en el IPS, ¿verdad? Pero también es una odisea para ellos, ¿verdad? Solamente sirve en un caso extremo, es útil, ¿verdad? Y educación deja mucho que desear. De seguridad ya dije, no pasa gran cosa. Cuando se te roba una vaca, olvídalo. Si queremos caminos lindos, los vecinos nos organizamos y nosotros arreglamos. Salud no tenemos. Nosotros somos obligados a estar con nuestros funcionarios en IPS, lo que cuando necesitan tienen que recurrir a distancias lejos porque no contamos con ningún centro cerca que pueda atenderles, ¿verdad? Desde aquel entonces nosotros aportamos, ¿verdad? Para el bien del país, para el desarrollo, o sea, tal vez no en forma directa, pero indirecta creamos infraestructura, ¿verdad? Para la región y para el país. Yo no sé si pagamos tantos impuestos, ¿por qué tenemos que hacer esas cosas otra vez? En síntesis, retribución poco y nada tenemos. Tenemos un Estado costoso, un Estado que necesita reducirse más. Todo lugar en Paraguay donde se ve un desarrollo integral poblacional y en infraestructura se logró gracias al fortalecimiento del sector productivo de la zona. Queremos un país con sus principales actores solidarios y tendiendo siempre la mano a sus semejantes. El sector productivo lo hace. Paraguay va a crecer el día que se desarrollen otros sectores sin matar la gallina de huevos de oro que sigue siendo el sector agropecuario, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no podemos ser un país como Australia o como Nueva Zelanda o mismo Uruguay que se han desarrollado en base a una producción agropecuaria? El verdadero aporte de la clase política que conoce debería estar muy enfocado de tratar de sumarle a mucha de esa gente al sector productivo y buscarle las oportunidades necesarias. Y que sean personas diferentes, personas que quieran el país y que quieran sacar adelante este gran país a través de la bandera de la producción, a través de la bandera del trabajo por sobre todo, y que siga aportando el gran crecimiento a través de todo el sector agrícola. Si uno mira los últimos 20 años, lo que ha conseguido es meter 3 millones de personas a la clase media, ha conseguido sacar 1.200.000 personas de la pobreza y ha conseguido que muchísimos paraguayos tengan una vida digna y tengan también el orgullo de traer el pan a su casa, cosa que no es común en los países de América Latina.